Gracias. Maestro. A ti, a ti. Le dejo con ustedes a Josep. Bien, encantado. Encantado de estar en Toledo, encantado de estar en casa de Adolfo. Yo sé que es de más gente esa casa, pero para nosotros siempre Adolfo ha sido probablemente la persona que hemos visto exportar más y mejor gastronomía desde fuera, afuera, desde España. Es un personaje inspirador porque además juega todos esos papeles que nosotros intentamos imitar a nivel de lo que representa cercanía con productos agroalimentarios, con un sentido también de mostrar la gastronomía como un patrimonio importante de cultura y también, evidentemente, con una cercanía al vino. Quizás a nosotros nos haga falta hacer vino, él ya lo hace. Pero también la parte más importante para mí de Adolfo está en ese concepto pedagógico, en esa parte de la formación en la que nosotros estamos muy vehiculados y que entendemos que es importante para poder explicar nuestra historia. Nosotros somos 3 hermanos que partimos de un bar de barrio, nacemos a 100 metros de ese bar, un bar que es el centro social de un barrio de acogida, de tierra de acogida e inmigración, durante años de exclusión social, y hemos crecido dentro de un bar. Hemos aprendido de nuestra abuela, de nuestra madre, pero también, probablemente, no estaríamos donde nos toca hoy vivir este sueño si no hubiéramos estado y pasado por una escuela de hostelería. Desde aquí, a todos los que estáis estudiando, todos los que os estáis formando en escuelas de hostelería, mostraros y reivindicar, sobre todo, que lo hagáis con pasión, que la pasión enciende el fuego del conocimiento y que la perseverancia os llevará a los resultados. También es verdad que hay que tener suerte y nosotros nos sentimos afortunados, pero es verdad que esa suerte hay que forzarla. Y si la forzáis, podréis llegar. Para nosotros la escuela fue inspiración, fue una vocación de ir a algo más de lo que a veces se plantea como un punto de vista solo de estudio. También hay algo importante que es saber recibir. Generosidad, hospitalidad, son palabras que para nosotros son importantes y que en mi caso concreto, cuando hablamos del vino y cómo el vino entra en nuestra casa, en la cocina, pues es evidente gracias a la generosidad de mis hermanos, de Joan y de Jordi. Crear a 3 bandas, esto probablemente es el mérito de Joan, que es el mayor. Él desde los 9 años tiene chaqueta de cocinero cuando no existían esas chaquetas. El que sacaba excelentes de NGB, le dijeron los profesores, pero ¿por qué quieren que este chico haga formación profesional si sirve para estudiar? Era otra época, no es esta de hoy. En todo caso, él desde los 9 años está en la cocina. Yo desde los 5 años ayudo a llenar las botellas de vino que venían a casa para el servicio del menú. Todavía dan el menú en casa de nuestros padres a 11 euros y allí es donde vamos todos a comer cada día. En todo caso, Joan es quien nos esperó, me esperó primero a mí y luego esperamos los dos a Jordi y probablemente Joan podía haber llegado antes. Sabéis la importancia del cocinero. El cocinero es el líder en los restaurantes. Pero Joan quiso desde el principio compartir ese papel con el mundo del vino y con el mundo dulce. De manera que hay un encuentro fraternal de 3 mundos que se unen en el que hay esa inspiración de que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Este es el mérito de Joan y el agradecimiento para nosotros es infinito. Pero también es verdad que después de 28 años de restaurante, las cosas que nos tocan vivir hoy no se entenderían sin esta gente que veis aquí. El SEIDE Can Roca se mueve, el SEIDE Can Roca está donde está su equipo. Esto nos sirvió para el verano pasado hacer una gira por todo el mundo, en este caso inspirada sobre todo en Sudamérica este año, pero la idea es hacerlo durante 3 años próximos, gracias a un acuerdo con BBVA que nos ha permitido hacer unos sueños realidad, hacer un tributo a la despensa sudamericana e imaginarnos cómo serían nuestros restaurantes en distintos lugares, sabiendo que cuando te dicen que eres como muy reconocido en el mundo,
sabes que no sabes nada. Que si sales de tu zona de conocimiento y tu zona de reconocimiento y vas a otro país y te metes en un mercado y no conoces nada, sabes que eso es muy sano, que eso es inspirador y que te hace crecer y que te hace dar cuenta de que los éxitos a veces pueden ser frágiles y que pueden embaucar y que la formación es continuada, perseverancia y constancia. Y así de Can Roca lo forma ya muchísima gente. Aquí hay un ejemplo de esta gente que hace que probablemente el éxito sea de todo este equipo. Nos sentimos muy afortunados de tener entre nosotros a muchísima gente que han marcado probablemente una parte de su vida en nuestro ciclo de excelencia. Ese compromiso de excelencia que intentamos llevar cada día en el restaurante, intentando recibir con cariño, con estima, con atención, con respeto. Pero también desde aquí quería mostraros cómo algo que fue durante 21 años de obsesión se convierte en realidad, que es el nuevo restaurante donde estamos desde el 2007, desde noviembre de 2007, que ha hecho que haya probablemente un antes y un después. Estuvimos 21 años pegados al restaurante familiar. Compramos en el 93 la masía que vais a ver. Estuvimos 3 años sin ningún día de fiesta. Era una crisis que ya no nos acordamos, pero era la crisis postolímpica de Barcelona. Saquemos esto adelante, pero no haciendo el restaurante, sino haciendo un salón de banquetes. Estuvimos 12 años haciendo bodas para ahorrar y hacer lo que veréis ahora. Un espacio que para nosotros es un lugar de privilegio, en el que se van repartiendo unas zonas para nosotros adecuadas para lo que representaría, pues, cómo sería el lujo en el siglo XXI en un restaurante. Aquí vemos un espacio en el que hay la sala, que es como un triángulo. El juego a 3 bandas es una constante en nuestra historia. Un jardín que es con árboles en medio del restaurante, una zona de bodega suficientemente grande, un espacio de investigación que llamamos Roca Lab, la cocina, hay 3 jardines y el restaurante es triangular. Constantes mundos en los que tenemos esa zona de recepción donde llega la gente, entran por aquí y la cocina es lo que intentamos enseñar siempre, es una cocina que intenta tener todas las herramientas posibles para poder ejecutar al máximo en precisión cualquier exigencia de sabor que se nos proponga, desde termostatos de inversión térmica a estufas con distintos hornos que estamos trabajando con precisiones de cocción hasta 3 días para hacer algunos productos, hasta las últimas herramientas como liofilización, que nos ha permitido pues, ayudar y colaborar en un reto de un alpinista de 76 años, Carlos Soria, con quien Jordi ha estado hasta hace 2 días en el Himalaya preparándole las últimas 3 comidas que hará en la ascensión, con un trabajo de cocina liofilizada preparada a su gusto, algo que nos ha permitido deliberar y reflexionar sobre la alimentación en las situaciones límites para deportistas. Aquí veis el restaurante con un espacio muy abierto, muy diáfano, donde de día hay calma y de noche hay acogimiento, recogimiento, unas maderas de encima que dan como confortabilidad, pero también rompen el concepto de tener una acústica adecuada. Es un espacio que hace como un efecto de teatro de triángulo en el que tenemos un pasillo donde pasa la zona de servicios, pero también los clientes y las mesas quedan como mucho más acomodadas y donde hay un efecto de buscar orgánico, paz, estabilidad, confortabilidad, con unos gueridones que desde un punto de vista técnico también os quiero mostrar, porque también hay una parte importante. Pensar que en el servicio del vino, por ejemplo, en casa, cada servicio podemos llegar hasta 900 copas por servicio para 55 comensales. Aquí veis todo un movimiento en el que de copas, por ejemplo, solas tenemos 25 copas distintas de 6 marcas distintas que podríamos nombrar y que están en el mercado. La decoración es muy austera, nos sentimos rústicos y austeros, pero también intentamos persistir en la memoria de la gente cuando nos llega a casa y por eso recibe en cada una de las mesas 3 rocas. 3 rocas que simbolizan 3 hermanos que son eso, moldeables, pero firmes, perseverantes, que podemos pulirnos, pero también con tozudez embarcamos ese efecto de estar presentes, de que haya una fuerza de los intangibles que evoque y que llene. Este es el espacio, un espacio que para nosotros fue obsesión durante 21 años
y que desde el 2007 es una realidad para nosotros apabullante, preciosa. Decimos que nunca podremos pagar a las dos chicas interioristas que nos hicieron este proyecto, Sandra Torroella y Isabel López, a las que cuando las abrazas sabes que todavía no les das todo lo que les tienes que dar. Porque tú puedes tener la idea de hacer el restaurante a tu medida, pero que además lo hagan lo más bonito que tú te podías imaginar. Es realmente muy agradable. Esta es la bodega, hablando de vino, pues aquí tenemos la bodega. Es una bodega que corresponde a 28 años de historia. Es una bodega, si veis, es una bodega fea, no es una bodega estética, no es una bodega que tenga estanterías nobles, que esté enmarcada en el diseño, sino que son almacén que podrían tener ahí tornillos. Les pedí a los interioristas que hicieran el restaurante muy bonito, pero que la bodega no hacía falta, que nada de lo que me pusieran mejoraría lo que yo veo dentro de cada una de esas botellas. En cada una de esas botellas hay historias, hay relatos, cosas que me interesa narrar. Y en definitiva explicaros que esta bodega pues está enmarcada como 5 cubos, ¿veis? Desde fuera se ven 5 cubos que intentan enmarcar como una dedicación a algunos de mis vinos preferidos. 5 cajas hechas de cajas de vino y por dentro imágenes, pantallas, música y tacto. Un acercamiento a qué hay detrás del vino, qué hay que me seduzca y vehicularlo intentando mostrar que los vinos se beben, se huelen, se escuchan, también se pueden sentir. En este caso, una evocación a la viticultura límite cuando ya la naturaleza dice basta, champán, donde los vinos son enfermizos y necesitan una segunda oportunidad para convertirse en vinos cargados de magia. Ahí veis como unas bolitas, yo digo que son burbujas. Las recojo y las suelto mientras suena un allegro de Mozart con un sonido de teclado de piano que intenta mostrar sentido del frío, del metálico, del carbónico, del dinamismo, de la sonoridad, del efecto fiesta. Otro cubo dedicado a una diva, yo digo la gran hada blanca, es una uva Riesling, situada sobre todo en Centro Europa y que tiene una capacidad de mostrar un esqueleto frío y una textura de seda. Y boca adentro es como esa seda que veis levantar y bajar, efímera, entusiasta, alegre, dicharachera, sin peso, pero luego con tensión y acidez para llegar a longevidad y con un peso mineral como pocos vinos pueden mostrar, ser alfa y omega en el mundo del vino. Y aquí Borgoña intento hacer una evocación a la gente del campo Savia. Veis media cereza como un aroma primario. Dentro hay tierra de un pueblo que me gusta mucho, de una parcela que se llama Les Musigny, y aquí hay tierra envuelta en terciopelo y la tierra como un tesoro, cargado de historia y de complejidad en el que cada pueblo, cada persona, cada trozo, todo parece igual y todo es distinto. Y en Borgoña todo esto es certeza. Rusticidad, evocación del priorato, rudo, duro, difícil, opaco, de pueblos escondidos en recovecos, de 100 años frenado en el tiempo, historia frenada, almendros en flor simbolizando ese renacer del priorato a partir de los 90, cepas atormentadas y ese paisaje fijado en la copa, Montebajo aromático mediterráneo, Licorella, la pizarra que es como el vino, oscuro con intensidad y dureza, y el olivo dando calidez de un sol cenital, y una piedra, una albariza de macharnudo, un saco de esparto, esas cortinas que dejan pasar la brisa de poniente a levante en todo el marco, sobre todo en las grandes bodegas, la altitud de esas bodegas que permiten que haya el duende y que se conviertan esos vinos en elementos de sal. Esencia de sal y de sol, de brío vinculado a una inspiración única, ¿no? Probablemente Jerez es el vino que tiene más personalidad y que no tiene posibilidad de comparativas en el mundo. A veces también tenemos la necesidad de poder mostrarnos con orgullo algunos vinos que se muestran y van solos y crecen únicos, ¿no? Jerez probablemente tiene esa grandeza, esa magnitud de una excelencia de tesoros escondidos, a veces incomprendidos, y que son exigencia para quien los bebe, y que son vinos que necesitan prestarle atención y que tienen ese juego, para mí fascinante, de llegar al omega del sabor. Contundencia, rudeza, y que desde ese cubo que dedico a Jerez también es para mí una evocación a hacer un homenaje a nuestro bar, a nuestro barrio, a una cultura que hemos vivido desde pequeños, del beber y vivir de la gente del sur de España que llegó a nuestro barrio y que yo de alguna manera desde la infancia he visto esos vinos en mi casa. Para mí ahora Jerez es
un acercamiento a uno de mis vinos preferidos, pero también esa evocación de reconocimiento a nuestro bar de barrio y a esa gente que llegó, que se adaptó y que de alguna manera crece un elemento de fusión único y para mí de complicidad y de cómo el vino es un puente de culturas. Esta es la carta de vinos, es una carta de vinos que va con carrito, ya lo sé. Siempre pienso que es exagerada, que no hace falta, no haría falta tanto vino. Son 3.360 referencias de vino, unas 50.000 botellas en stock y, en definitiva, un acercamiento a la mayoría de vinos interesantes del mundo, aunque es verdad que hay sobre todo vinos de Europa, aunque hay evidentemente de otros lugares, ¿no? Decimos que estamos en una época de revolución que se va de la revolución tecnológica que ha llegado en la cocina, que hemos pasado a una revolución verde de cuidar y mimar el producto y probablemente ahora estamos en una revolución que es la revolución que nosotros intentamos llamar como sensible, una revolución emocional, una revolución también de conciencia ética, vinculada también a que hemos tenido las mejores tecnologías, estamos mimando los mejores productos y que probablemente ahora lo que necesitemos es mimar mejor a las personas que están con nosotros. En eso estamos nosotros, intentando también ser conscientes que lo mejor que podemos mostrar es que la actitud es muchísimo más importante que la aptitud. No hace falta saber, hace falta comprometerse. Es importante conocer, pero también vivirlo, sentirlo y proyectarlo. La actitud es para nosotros indispensable en nuestro trabajo y en nuestra casa. Y, en definitiva, lo que queremos es que nuestro equipo tenga esa posibilidad de crecimiento, de decir, no sabemos si haremos mejores profesionales para el futuro, pero sí estamos convencidos que queremos hacer mejores personas. Y para eso hemos creado esta casa, La Masía. Es una casa que está justo delante del restaurante, donde tenemos huerto. Tenemos otro huerto a 1 kilómetro en línea recta, con una fundación de reinserción social, se llama OSCOV, en la que somos patrones y en la que hay 4,5 hectáreas de terreno ya con agricultura ecológica. Pero esto está justo delante del restaurante. Más allá de un invernadero tenemos una casa en la que hacemos como una creatividad al ralentí. Tenemos en la cocina del restaurante un espacio creativo donde hay 3 personas haciendo platos constantemente, pero también aquí tenemos gente que nos ayuda desde una visión un poco más transversal. Creemos que la cocina ya no solo puede ser una cosa de 3 hermanos, sino que podemos recibir inspiración de muchísima gente. Hay mucha más gente más importante que nosotros que nos puede aportar. También los que están de camareros y los que están de cocineros. Este es un lugar donde hacemos aula de formación. Los martes tenemos la suerte de tener lleno el restaurante cada día. Tenemos la suerte de tener nuestro restaurante lleno todo el año. En abril, 1 de abril, abriremos reservas del marzo 2016. Nos sentimos muy privilegiados. Pero desde hace 3 años, los martes mediodía, en lugar de llenar como podríamos de momento, los dedicamos a cerrar, a no facturar 55 comensales, a no facturarlos para pararnos a pensar, para pararnos a escuchar a nuestro equipo, para saber que la rutina del éxito es peligrosa y saber que a veces es mejor frenar, contemplar y avanzar de nuevo. Llevamos 3 años haciendo esto, no 1, 3. Y creemos que mejoramos, reducimos los conflictos y llenamos la capacidad de ilusión de la gente en aprender de temas muy distintos. Ahí veis un futbolín también. Los 3 primeros años de nuestro restaurante no venía nadie, teníamos ceros. Imaginaos montar un restaurante de lujo en una zona de extrarradio de una ciudad, no venía ni Dios. De hecho, no lo dijimos a ningún periodista, no hicimos ninguna inauguración tampoco, o sea, era muy fácil que no viniera nadie. Y le pillamos el futbolín a Jordi, al hermano pequeño, y teníamos el futbolín detrás para jugar. Fuimos unos expertos en futbolín. Y ahora hemos querido recuperar ese futbolín, pero ya solo como un concepto lúdico. Bien, en todo caso, biblioteca, sala de formación, tenemos una química, un botánico, un ingeniero agrónomo enólogo, sí, una psicóloga, sí.
No es normal en restauración, no es normal en la gastronomía, pero cuando tienes la certeza de que quieres mejorar las relaciones de las personas, saber que tenemos esa complicidad y de que todos, clientes, camareros, cocineros, todos necesitamos sentirnos queridos, todos necesitamos sentirnos escuchados, todos hablamos de que nosotros tenemos que tener psicología, pues desde hace 1 año y medio, 2 años, decidimos buscar una experta en gestión de las emociones. Intentamos aprender, intentamos gestionar las emociones en ese espacio con todo nuestro equipo. Un espacio que llamamos de creatividad transversal, en el que tenemos, os decía, un botánico con el que hemos hecho un proyecto que se llama Tierra Animada, un proyecto de intentar recuperar la cultura de nuestra madre, que no sabíamos. Solo en una generación se ha perdido el culto al campo silvestre. Solo en una generación, de la que pasó hambre a la nuestra, hemos desconectado de saber lo que pisas en el campo. Llevamos 3 años trabajando en el proyecto Tierra Animada, inspirado en Stephen Harding, un científico que intenta explicar la relación del vino, no del vino, sino del hombre en la tierra, y de cómo peligra la vida del hombre en la tierra. Esa idea de la tierra se agota, no, se agota como mucho la vida del hombre, la tierra seguirá su curso. Pues intentar buscar esa contemplación encantada de nuestro territorio próximo, en el que nos ha llevado en un reconocimiento de 2.400 plantas reconocidas y catadas, 375 utilizadas en el ciclo anual de nuestro restaurante y una media de 30 variedades de plantas silvestres. De las 375, 30 son variedades de plantas invasoras que, comiéndolas y educando a que se coman, se erradican y se restablece nuestro medio ambiente. Diseñadores gráficos, diseñadores industriales para crear platos, gente que me ayuda, Kim Turón, que me ayuda a hacer estos montajes, por ejemplo, de PowerPoint. Un enólogo, hemos fichado un enólogo, lleva solo 3 meses con nosotros, pero no para hacer vino. Quiero hacer de todo menos vino y cerveza y ginebra, porque todo eso ya lo hace mucha gente. Y nos planteamos ese proyecto Tierra Animada, en el que hemos conocido tanto de nuestra tierra próxima, sacarle el alma a los productos y hacer aceites esenciales de plantas, de flores, de raíces, de hojas, extracciones hidrosolubles, destilaciones alcohólicas, destilaciones analcohólicas, sustancias oleoresinosas, de manera que abriendo un abanico en el que os podáis imaginar algún día en casa, pues un vino de arroz bomba de pals, sí, un sake, pero de nuestra tierra, aprovechando recursos próximos, recuperar un cereal y hacer un whisky de fajol, de trigo sarraceno de nuestra tierra, hacer un aguardiente de alubias pintas, de munyatas de Santa Pau, intentar reflexionar sobre leguminosas, cereales, frutas, y de ahí hacer bebidas fermentadas, hacer vinos y hacer vinos ancestrales, que son los vinos que tienen un carbónico endógeno. Ahora mismo estamos haciendo de una higo chumbo de la variedad máxima que está invadiendo todo el Cabo de Creus, hemos hecho un hidromiel con higo, o sea, una bebida de higos, chumbos y miel, a la que le hemos añadido unas gotas de una variedad de planta que parecería una manzanilla, se llama Sempreviva borda, y tienes el paisaje de un Cabo de Creus y te bebes lo que tú vives en el Cabo de Creus. Intentar hacer vinos de parajes que no sean de uva. Ese es un trabajo que es de alquimia, hemos fichado a un alquimista, estamos trabajando con un alquimista para desaprender de los últimos 150 años de destilación industrial y volver a la contemplación de la destilación en pequeñas fracciones, algo que nos lleva también a poder hacer destilación, y estamos haciendo destilación de lías finas, no de orujos, no de brisa, sino de
la finura de un pozo, de un vino fino, de lía fina, de una viña concreta. Imagináis, por ejemplo, nosotros tenemos una cariñena de 100 años de porrera destilada, esa lía fina. Y el reto es, hemos hecho un kit de destilación de viaje para poder ir en todas las zonas de España para hacer destilación de viñas concretas para tener nuestro restaurante. Mi reto de futuro en los próximos 3 años, pues quitar algunas de esas bebidas premium que nos igualan en los restaurantes y poder tener también algún aguardiente y algunos licores de maceraciones de esas hierbas y de aguardientes también envejecidos, ¿por qué no?, de lo que tenemos en cercanía. Proyecto Tierra Animada y Proyecto Espíritu Roca son 2 propuestas que vienen desde el mundo del vino hacia la cocina, porque esos vinos que os digo tienen 3, 4, 5 grados de alcohol, de manera que si los pones en un plato sopero con cuchara, probablemente también si haces un plato con higos y sirves un higo de miel, a lo mejor también tienes maridajes fantásticos posibles. La coincidencia de un aroma de un vino de tomate y manzana con un Sauvignon Blanc es fascinante. En todo caso, seguimos aprendiendo, seguimos jugando, seguimos emocionándonos para emocionar a la gente que llega a nuestra casa. Este es el taller de alquimia, de destilación. Es la antigua casa de una masía donde nosotros nacimos al lado y donde se hacía pan durante muchísimo tiempo. Y aquí tenemos todo el proceso de destilación. Tenemos 4 alambiques distintos, pero nos permiten trabajar con distintas maneras y con elementos con más o menos cristal, con bronce, con fraccionados, utensilios y, en definitiva, fermentación. Ahora aquí estábamos haciendo un aguardiente, una pera silvestre que hay también en el Cabo de Creus. En definitiva, cosas que nos encontramos y, en definitiva, un juego. Ese es el bar donde hemos crecido, esa es nuestra casa de verdad. Nuestro restaurante Selle Can Roca está no llega a 200 metros de aquí y aquí es donde vamos a comer cada día todo el equipo. Somos 75 personas para 55 comensales, en las que tenemos 40 cocineros y tenemos 25 personas en sala, más luego gente que nos ayuda en otros ámbitos de lo que es el día a día en el restaurante. Bien, os quería enseñar algo sobre maridajes, sobre qué hago, cómo lo hago, qué me planteo, qué reflexiones tengo a nivel de la suma de lo que es armonía, complicidad, hermanamiento, esa parte que para mí está entre afinidad, contraste, complementariedad. Es una palabra que me gusta mucho porque es algo que me sirve mucho también para entender lo que yo hago o lo que me dejan mis hermanos hacer en su cocina, y versatilidad también es la palabra mágica. Hay pocos vinos que tengan versatilidad, pero probablemente antes hablábamos Jerez es versátil, para poner un ejemplo de lo que es. Correspondencias, probablemente para hacer algo así abierto y resumido, pues probablemente estaríamos hablando de físicas, correspondencias físicas a nivel de compuestos de acidez láctica y, en este caso, la acidez de un vino de Sancerre, que es un Sauvignon Blanc muy extremo en una tierra muy blanca en este caso, y una afinidad con un queso de esa zona, acidez con acidez, y cómo se arrastra el graso del queso con la acidez del vino. Químicas a nivel de lo que es la correspondencia molecular, el food pairing también desde el mundo del vino es una evidencia, y aquí probablemente el primer maridaje que hice a partir de un vino fue en el año 98, y en este caso intentando emular los foie gras reconocidos de la zona de Colmar con probablemente el mejor vino de Alsacia, que son los Gewürztraminer. Y en este caso los matices aromáticos del Gewürztraminer que dan rosas y lichis, acompañando como hilo conductor la elaboración de este plato. Un plato hecho con un foie macerado con Gewürztraminer y acompañado de rosas y lichis para acompañar con ese mismo vino, ¿no? Psicológicas, esa parte evidente de ves una salsa de vino blanco, pues va un vino blanco, y una salsa de vino oscuro va un vino oscuro, ¿no? La incidencia también de la percepción de los sentidos nos explica que también tenemos algo de educación cognitiva que nos lleva a una evidencia sobre eso, ¿no? Costumbristas también, por temporalidad, en la matanza del cerdo, cuando llega el frío y llegan los primeros vinos del año, ¿no? Esa parte de mezclar ese vino que viene acompañado del vino nuevo con la primera matanza del cerdo. Las académicas, esas que hemos aprendido probablemente de los últimos 150 años de escritura, sobre todo inspirada en Francia, pero que podríamos revisar e ir incluso a 7 siglos un poco más abajo. Pero en todo caso,
Aquí veis un ejemplo que sería el foie con sauternes o un oporto con un queso azul Stilton, ¿no? Y paisajistas también, cómo los paisajes pueden hacer que podamos tener un maridaje, un acercamiento, un comprender una zona y a partir de la comprensión de la zona incluso también poder apoyar y reconocer que ese maridaje es posible, ¿no? Los langostinos con la manzanilla, es evidente, o fijaros un lenguado a la Meunier con un chardonnay de la Borgoña, ¿no? Esa nota de la sustancia cremosa y una textura delicada, hidratada de un pescado blanco con un gran vino blanco untuoso, ¿no? Con matices cítricos y tostados, ¿no? Que podría ser esos vinos blancos con crianzas en madera. En todo caso, también tendríamos un queso comté con un vino del Jura y estaríamos ahí observando que hay muchas zonas, localizaciones, ¿no? Fijaros el marisco, ¿no? Con los albariños en Galicia, ¿no? Y probablemente también lo que nosotros tenemos que hacer en el restaurante, antes comentaba el tema de psicología, pues sí, tenemos que aprender, tenemos que intentar ser conscientes de que no todas las recetas son iguales para todos nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 menús, uno clásico y uno llamamos festival. En uno amenazo con 14 vinos, ya lo sé, 14 vinos, pero muy poco, ¿eh? Pero intentando hacer como un acorde de acercamiento, a veces de vinos inspirados, de platos inspirados a partir de un vino y a veces de vinos que se acercan a un plato y a veces platos que se cambian un poco en la receta para acercarse a un vino. Eso es posible si hay generosidad en cocina y yo me siento muy afortunado. Pero cuando eso es una propuesta de maridajes, no siempre la gente es igual y nosotros tenemos ahora mismo, en los últimos 10.000 clientes, 53 países distintos que nos han sentado en la mesa. Y cuando tienes ese privilegio y sabes que hay distintos hábitos culturales, sabéis, por ejemplo, que a los españoles no nos importa estar muy juntitos en una mesa. Los nórdicos necesitan un poco más de espacio. Los alemanes, entre plato y plato, necesitan 5 minutos como mínimo, o 10 o 15. En cambio, nosotros podemos hacer algo como muy dinámico. Comprender hábitos culturales, comprender también gustos. En el norte aceptan muchísimo más los vinos con acidez y nosotros necesitamos vinos con corpulencia. Es probable que también el maridaje para mí cambie en función de quién esté sentado. Y vuelvo locos a los sommeliers. Somos 5 sommeliers y a veces, dependiendo de las mesas, pues yo digo que hacemos una sesión de jazz en el que puede ser que haya platos que vayan con vinos distintos. Y dices, hombre, pero no lo tienes muy pensado. Sí, lo tengo muy pensado con muchas probabilidades distintas dependiendo de a quién va destinado. Porque nos podemos encontrar en gente que le gusta un estilo de vino y no otro. Gente que le gusta un vino que tenga una contundencia en todos los sentidos. Gente que le gustan los vinos sin sulfitos y que tienen como un deje de suciedad, yo digo amable y cariñosa. A veces solo defecto, pero a veces virtudes. Y quizás solo quieren vinos naturales, que quiere decir vinos, es un nombre que odio, vino natural, porque parece que el otro no lo es, pero en todo caso vinos sin sulfuroso o con dosis bajísimas de sulfuroso que hay en la uva, pero no añadidas. Y a lo mejor haces un maridaje pues, con todo ese tipo de vinos para esa mesa. Si viene un alemán no le voy a poner un vino alemán. Si viene un francés no le voy a poner un vino francés. Si viene alguien de por aquí, a lo mejor le doy un vino de otra zona para que conozca otra cosa. Pero si viene gente de fuera de España, le doy vino español. Si viene gente de España, pues le doy alguna curiosidad de fuera. Intento hacer ese juego y no siempre hay la misma sensación para los mismos menús. De manera que esa parte de gestión emocional es algo que nosotros tenemos que jugar y que creo que es importante y cada vez va a ser más importante. Adaptarnos y saber leer entre líneas. Yo cuando hago maridajes me planteo cosas como esta. Que cuando dices, bueno, con los higos, ¿qué va bien? Bueno, pues con los higos depende. Yo intento que veáis aquí que mi obstinación está en ser muy exhaustivo y muy exageradamente preciso en qué es un higo. Porque un higo verde y la hoja de la higuera tiene una partícula que ya le llaman metroxilpiracina que va muy bien con los Sauvignon Blanc. Pero es que, fijaros que aquí, cuando está en un punto ya que empieza la madurez, tiene esas notas aromáticas que se fijan directamente con un fino. Y ese olor a higo está en el fino. Las xirrelactonas y soleronas se corresponden. Como también en este caso un higo ya maduro, con una buena cariñena, en terreno de pizarra de la zona del Priorat,
Y fijaros que ese higo, cuando está muy seco, es un balance ideal con un Pedro Ximénez. Hemos hablado de higo, pero hay 4 estados distintos de higo. Cuando me hablan de setas, intento hacerlo lo mismo también con las setas. Cuando hablamos de textura, para mí es importantísimo a la hora de plantearme un maridaje, porque no es lo mismo, fijaros, comer jamón delicadamente, haciendo un efecto de presión de tu paladar del centro de la lengua hacia arriba, que masticando un taco. ¿Sabéis la gran diferencia que hay? La generación de saliva. Y la saliva es algo importantísimo en las armonías, también en la degustación del vino y también en la interpretación y en la capacidad de seducción a la hora de degustar un vino. ¿No os pasa que se os hace la boca agua a veces cuando os comentan sobre un plato, sobre un vino? Estamos trabajando nuestros sentidos y estamos dando confortabilidad desde la saliva a lo que nos venga y le damos carga de proteína que va a ser muchísimo más armonioso y agradable aquello que tomemos. Cuando comes un taco en lugar de una lámina, mueves la mandíbula, haces un efecto de presión muscular, incentivas la carga de saliva y compensa mucho mejor la causticidad que pueda tener un vino mucho más intenso y oxidativo que es un oloroso. Lámina, un fino, taco, un oloroso. Pero si es jamón, pueden tener armonizaciones distintas. Pero me planteo más cosas. Me planteo los sabores básicos, el ácido, pero ¿cuántos grados de ácido tenemos? Y aquí veréis que ahí tengo, no hace falta leer la letra pequeña, pero sí que comprendáis que de ácido, del umbral de percepción, podemos ir de muy ácido a menos ácido, de muy amargo a menos amargo, de muy dulce a menos dulce, y comprender qué tipo de dulce hay para poder buscar un vino adecuado en ese sentido, como también puede ser el sabor salado, como también puede ser el sabor umami, como también podría ser el sabor kimchi, de fermentaciones de verduras, que también es interesante y muy en boga en la cocina actual de mestizaje. Pero más matices gustativos que me interesan a la hora de armonizar vino con comida: picante, agrio, balsámico, astringente, rancio, yodado, ahumado, metálico y jabonoso. Son estructuras que también tienen esos matices de umbrales de percepciones distintos y que me hacen sentir como con la necesidad de reflexionar sobre la dureza, elasticidad, adhesividad, cohesividad, fragilidad. En definitiva, que cuando comemos pasan muchas cosas y todas inciden directamente sobre la carga de saliva y la singularidad de qué nos pasa y cómo eso lo podemos compensar con distintos vinos, con distintos grados. El sentido del tacto, en este caso la sonestesia y sinestesia, que tienen que ver con una parte distinta, es la que tenemos en la parte superficial de la piel y otra la que tenemos en los músculos de la lengua. Dices, ¿qué os estoy contando, no? Bueno, pues nada, pues que estoy muy loco con esto, de obsesionado, de intentar buscar coherencia y rigor a esto que normalmente se banaliza en el maridaje de comida y bebida. Que sepáis que detrás puede haber un estudio físico, químico, científico, también neurológico, biotecnológico, aplicado a lo que representa algo tan natural como es comer y beber. Me he hecho incluso unos isovinos, que es como una fórmula personal de cómo pondría yo todos los vinos en el mundo. Todos los vinos del mundo en un cajón. Y aquí hay veis que hay como 3 velocidades. Hay un vino que te cae muy rápido, uno medio y otro te cae muy lento. Pues intentar hacer con distintas flechas isovinos, intentar hacer esquemas en los que un vino ácido, un vino amargo, dulce, dulce bajo, salado bajo sería una S pequeña, umami, equilibrio en el centro, y cómo pues hacer un vino, explicarlo así, pues predomina aroma limón, ágil, equilibrado y ligeramente ácido. Equilibrado, amargo y ligeramente salado. Estos 2 primeros isovinos que marcan los 2 primeros vinos. Intentando imaginarme que podría tener como una manera de poder clasificar todos los vinos del mundo en una tabla periódica. Una tabla periódica en la que quepan todos los vinos del mundo y que en cada uno de los cajones tenga 10 tipologías distintas de vino. La obsesión me lleva a imaginarme esto. ¿Todos los vinos del mundo pueden estar encajonados? Sí. ¿Cómo participo yo de la armonía de vinos y platos en mi casa con esas 3.360 referencias de vino? Intentando imaginar que tengo ese cajón delante y que vas abriendo y que vas mezclando y que tiene ese aroma de limón, pero que quieres que tenga un punto de albahaca y que tenga un poco
de más de salinidad y juegos amargos para un plato, en este caso que tenga que ver con esos ingredientes, con esos matices aromáticos y con esa ligereza de un vino en el paladar. Pero también, evidentemente, la degustación de los platos y saber que cuando hablamos de dulce hay un dulce directo, que es el azúcar, fructosa, arabinosa, azúcar invertido, pero también un azúcar indirecto, almidón, judía, garbanzos, guisantes, cebolla confitada, patatas, los salados también. Fijaros, el directo sería la sal de distintos orígenes, pero también pasaría lo mismo con las conservas de sal o los ácidos, ¿no? Un zumo de limón es un directo, pero luego un ácido delicado sería un tomate, por ejemplo, ¿no? Correspondencias, no quiero alargarme ahí, pero evidentemente también entre salados y dulces, entre salados y amargos, salados y ácidos, todo un juego que tiene que ver con pararnos a pensar qué está pasando en nuestro paladar cuando estamos comiendo y bebiendo al mismo tiempo. Porque claro, ¿qué es un maridaje? ¿Comes y luego bebes o bebes y luego comes? ¿Qué es en realidad? ¿Cuándo podemos hablar de maridaje? Porque si no haces vinos en paralelo y comida en paralelo y haces dos líneas directas. Yo hablo de maridaje y me planteo el maridaje cuando tienes un poco de vino, comes y bebes un poco de vino. Y en algún momento de esa ingesta tienes la mezcla de los dos, o de vía directa o en vía retronasal. También el carbónico es una reacción ácida que incide directamente con distintas modalidades. Y también lo que hago en casa es que todo aquello que me han explicado en la escuela, los manuales de servicio del vino, les doy la vuelta. Y les doy la vuelta porque nuestra cocina es una cocina tibia. Difícilmente mi hermano saca algo del horno a 200 grados y pasa a la mesa. Nos gusta la tibiez. Nos gusta que los sentidos no se vean perjudicados por la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te tomas una sopa caliente con la cuchara que se ha quedado mucho tiempo en la sopa e intentas tomarte una cucharada, lo primero que haces es no notar nada. Y lo que tienes es un sentido térmico, cáustico de dolor y defensa del dolor, del sabor. No sabes a nada, no sabes qué te está pasando, te estás defendiendo. Nuestra cocina tiene una media de 49 grados a corazón de producto. Buscamos la máxima hidratación, la máxima carga del mismo ingrediente acuoso que está en la pieza, que no se pierda nada, que gane todo. Y en esa cocina tibia yo busco también un acercamiento con los vinos, con un juego de temperaturas que no es el que normalmente utilizamos como servicio y que explicamos. Los helados no son a -30, intentamos que estén a -5. Eso también me favorece a mí para el vino. Y los calientes hasta 70. Fijaros un helado de jengibre que en un moscatel. Normalmente un moscatel es un vino dulce, pesado, que tiene poca acidez y que hay que servir muy frío porque si no empalaga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tienes que armonizar con un helado cremoso que tiene gingerol, que es una partícula aromática intensa y que tiene además un sentido térmico de dolor, de sentido cáustico frío? Pues que intento hacer que el helado sea casi a temperatura natural y el vino lo llevo a 20 grados. ¿Y por qué? Pero si es muy pesado a 20 grados. Pero a 20 grados será más denso, pasará más lento en el paladar, se acercará más a la textura grasa de ese helado. Pero entonces será muy pastoso. No, porque se va a hacer algo mágico. Y es que el gingerol con los terpenos del moscatel se van a unir, se van a fundir y se van a elevar. Y el sentido térmico del frío va a dar como una fortaleza tensa a esa combinación. Y va a hacer que haya como un maridaje, como en una nube. Y que recuerda a la peladilla. Fijaros aquí un ejemplo, por ejemplo, cuando os digo que si tengo un alemán le voy a poner un vino de moscatel de Alicante. Y si tengo uno que ya está harto de tomarse un moscatel de Alicante, que es de Alicante y ha venido a casa, le pongo un vino alemán. Pero la temperatura cambia. La temperatura no es la misma. Fijaros, un castadiva cosecha miel, muy denso, maduro,
para acercarse a la fruta y buscar la parte de la acidez, lo pongo muy frío. Pero a un vino muy frío, a un vino muy ácido y muy aromático, lo que necesito es subir la temperatura para que no pase tan rápido en boca y que en lugar de la acidez salga el aspecto frutal. Os puedo decir que tengo locos a los sommeliers de casa. Pero fijaros que también en este caso un plato que tiene textura armoniosa, de emulsión, de bacalao emulsionado con aceite de oliva, con notas de cebolla, notas de tomillo, pues normalmente un blanco pues estaría a 10-12 grados, pues yo lo pongo 16-18 grados. Porque no estoy degustando un vino, sino que estoy haciendo un complemento de un alimento condimentado que tiene unas texturas untuosas y unos matices de sotobosque mediterráneo y de notas dulces. De manera que necesito subir el alcohol para acercarme allí. El alcohol va a hacer un juego entre dulce y sequedad cáustica. El alcohol da ese juego también de sequedad cáustica, no solo untuosidad dulce. De manera que será como una degustación de un vino a cámara lenta. Es lo que quiero. Si pasa muy rápido, no me he enterado. Y te bebes un vino y te comes el plato. Pero no la suma de las dos cosas. También es verdad que el vino, desde hace... desde los 90 que estamos cocinando con vino en casa. Y aquí veréis pues todo un recorrido de cosas que estamos haciendo desde hace pues muchísimo tiempo, desde hacer polvo de antocianos, el vino sin alcohol, el alcohol del vino, antes os comentaba, de hacer lías, de un aguardiente de lías finas, pero también hemos hecho aguardientes de vinos concretos. ¿Os imagináis sacar un aguardiente del vino que os gusta? Pues podemos sacarle el alma. Solo a una botella, no pasa nada. Uvas con carbónico endógeno, quiere decir, cuando están en fase prefermentativa, ponerla en la mesa, una uva que tiene gas dentro, de manera natural, es magia, no es la naturaleza, que te enseña que todo está hecho. Solo tenemos que contemplar pequeños detalles. Pero también lo podemos hacer con un sifón, pones uvas, lo pones 3 cargas de gas, lo dejas 24 horas, la descargas, abres y esas uvas tienen gas dentro, carbónico exógeno. Cocinar con lías, con sales tartáricas, con arrope, con zumos de temporada, como trabajamos con las setas. Todo esto es posible. Maceraciones con maderas, con serrines de maderas. Y el vino inspira creatividad, el vino inspira platos. Esa es mi parte en la cocina, intentar llevar desde el mundo del vino, desde los aromas, desde la complementariedad, ver desde algunos maridajes que veo claros y decirles, por ejemplo, a mi hermano Joan, podríamos hacer un cochinillo al Riesling, porque allí se toma mucho el codillo, pero el Riesling del Palatinado tienen notas de hidrocarburo, puedes utilizar ajo negro. Él me dice ajo negro fermentado, perfecto. Notas aromáticas de fruta blanca carnosa como el mango, pues una compota de mango emulsionada con aceite de oliva. Le digo, me gustaría una salsa blanca, pues hacemos una blanqueta y le ponemos vino blanco y hacemos una blanqueta de vino blanco, ahí lo tenéis. Pero digo, es muy mineral, pero tiene frescura, pues remolacha, melón embebido con jugo de remolacha. Digo, pero tiene un punto terroso también, pues compota de remolacha. Y todo esto va circulando y vamos hablando con Joan y con Jordi y vamos pariendo un plato. Les digo, un conrotí tiene notas de regaliz, de moras, de aceitunas negras. Y ahí sale un pichón con esos ingredientes para acompañar, en este caso, un vino de Syrah. O un albariño. La tierra del albariño es de pizarra, hay de granito. Pues vamos a hacer un plato de granito. Aquí veis un Pedro Ximénez con un pan de especies, caramelo, café, todos los condimentos que hay, dátiles para acompañar a un Pedro Ximénez y se convierte en un plato. No os podéis imaginar la suerte que tengo de entrar en la cocina y que te sientas escuchado para parir platos que tienen que ver con la gastronomía en mayúsculas. Porque es verdad que la cocina tiene importancia, pero el papel que tiene la cocina desde el mundo del vino tenemos que aprovecharlo para ir de la mano. Creatividad circular, creatividad de movimiento, creatividad infinita en la que el diálogo es imprescindible.
En definitiva, los camareros somos embajadores de la cocina, seducimos para que ellos seduzcan, pero también tenemos la oportunidad de aportar cosas. En este caso, notas de carbón, de limón, de manzana verde, de aromas florales, de laurel, de melocotón, de pomelo rojo. Son los ingredientes que acompañan una moluscada hecha con Riesling, con una salsa hecha de albariño, una salsa hecha de albariño y otra hecha de jugo de mejillones que intenta buscar el punto iodado que a veces encontramos en algún albariño. Este os decía un pichón con notas de especies. Aquí hay canela, hay mora, hay regaliz, hay trufa y aceitunas negras para acompañar en este caso un plato hecho con pichón. Un helado de pan de especies con un helado de café, una compota de dátiles, dados de jengibre, para acompañar en este caso un Pedro Ximénez, y así evidentemente podríamos ir siguiendo con muchísimas combinaciones que nos permiten pues, haber hecho infinidad de platos a partir del vino y que seguiremos jugando, haciendo, compartiendo evidentemente y también, sí, manipulando, porque la cocina es juego. La creatividad también juega en esos límites y la transgresión entendida desde el conocimiento y el respeto y la sensibilidad probablemente también tiene la cabida en nuestro mundo de hoy. Fijaros aquí, por ejemplo, la autólisis, que es la siembra de levaduras, cómo pues, ha permitido hacer un plato, o un defecto como es la botritis, pues me permite hacer este otro plato, con azafrán, con café, con flor de azahar, con uvas deshidratadas, fijadas, como un defecto como un etilfenol 4, que es un defecto en un vino, que es como huele a cuadras, puede acompañar un vino de liebre, ¿no? Un plato de liebre. O como un efecto reducido de autólisis en una madera puede dar notas para hacer un plato con brioche, con quicos, con unas combinaciones aromáticas, ¿no? En definitiva, ese acercamiento al juego a tres bandas que nos permite hacer en este caso un plato con un bol donde hay rocas, cocemos con la roca, con un amontillado, cocemos la ostra, en la salsa simboliza Joan, una textura terciopelada de salsa de amontillado y un caramelo de amontillado, de manzanilla también, ¿no? De manera que son como hacer tres platos un vino. A veces en un mismo plato combino dos vinos, uno para la cola y uno para la cabeza, porque son de estructuras de cuerpo y de intensidad totalmente distintas. En este caso puede ser, imaginaros un Riesling o una manzanilla y un amontillado para la cabeza. El servicio del vino, a veces hago servicios de que son antes del plato, algunos mucho antes si es un gran vino, algunos que solo para el maridaje justo en el momento de servir, otros para cuando han terminado el plato para solo sea un goteo al final, algunos antes y después. Siempre hay algo que podamos aportar y que nos explica cosas sobre combinaciones a nivel creativo para llegar incluso a hacer cócteles de vino para armonizar maridajes, ¿no? Y platos que están hechos a partir de, en este caso es un muscadet blanco, un vino de Loira que nos ha hecho para hacer un plato a partir de esto, ¿no? Un jugo de melón, pepino, apio, manzana, lima, oxalis, flor de melón, son los aromas que yo encuentro en un muscadet, pues a partir de ahí hago un plato y se lo comento a mi hermano, ¿no? Con esto estaríamos evidentemente hablando muchísimo y también me gustaría hacer un juego sobre algo que tiene que ver no solo con un tema de maridajes. Yo digo que cuando hacemos un maridaje también damos algo de nosotros, ¿no? Cuando ofrecemos un vino damos algo de nosotros también. Es verdad que somos embajadores de la gente que hace vino, pero también hay una parte personal, íntimo, que se sirve cuando en ese gesto no verbal estás acercándote a alguien y le ofreces un vino escogido, ¿no? Y evidentemente intentamos cultivar la empatía y hacerlo con confianza, con credibilidad, con rigor. Pero, ¿y qué hace esto aquí? Pues os quería hacer un pase rápido de ánforas, porque me llama la atención que ahora es un mundo en el que es verdad que hay como dos velocidades, la velocidad del gran vino de volumen, de consumo de masas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo en ese mar de vinos que nos ocupa, ¿no? Pero también es verdad que hay como una revolución a contracorriente
como un viaje de retorno a las ánforas que está sucediendo en muchos lugares en el mundo. Tengo la suerte de viajar en muchas zonas vinícolas en el mundo y en muchas me encuentro que hay ánforas, ¿no? Y esa ánfora que vino de los romanos, probablemente la cultura, podríamos situarla desde Siria, donde llegan incluso con los primeros monasterios, incluso 6.000 años atrás. Pero fijaros que ha ido pasando por Egipto, ha ido pasando por toda la cultura, y esto que son tinajas, que durante años fue olvido, hoy es un viaje que retorna. No es el único. Y probablemente esas tinajas pasaron primero por esa circulación desde 1200 hay viajes ya muy impactantes. Es verdad que hemos tenido fenicios, romanos, griegos, y esas ánforas nos han traído no solo vino, también aceite, es verdad. Pero probablemente a partir de la circulación por ríos y por mares llegaron las ánforas, y luego probablemente cuando llegaron arriba, esa zona de Burdeos y Oporto, probablemente buscaron otros paisajes. No había tanta tierra, no había tanta arcilla y se hacían unos vinos de una manera distinta. No siempre ha sido fácil el transporte del vino, y aquí os quería mostrar un acercamiento a lo que puede ser pues, transportar. Imaginémonos cómo sería transporte de ánforas y transporte de botas, solo en este caso hace 100 años. Dificultad, sacrificio, sobreesfuerzo, otro tiempo, ¿verdad? El vino ha viajado, y ha conseguido mover desde el ingenio una fuerza sorprendente, un sobreesfuerzo envidiable que aquí intento mostrar desde las patamares del Douro. Imaginar ese vino circulando hace 100 años también, incluso aquí, antes de que llegara el ferrocarril, ¿no? Probablemente en aquel momento, quizás esos vinos que ahora tienen tanto auge en la zona de Sierra de Gredos eran más importantes, pero probablemente el ferrocarril ayudó mucho en esta zona, ¿no? Desde Valdepeñas a Madrid el trayecto era mucho más simple, mucho más fácil, y probablemente el transporte mucho más convincente y mucho más cómodo y mucho más económico, ¿no? El transporte ha incido directamente en la elaboración de los vinos. Y es lo que os quería mostrar aquí como pequeños detalles. Pero fijaros esto es en Villarrobledo, y esto es poderos mostrar que más allá de los millones de litros que salen de esta tierra, hay cosas que son tendencia en el mundo y que vienen a buscar las tinajas a Villarrobledo. Es curioso que haya dos familias que elaboran tinajas, y es curioso que probablemente en ese aprender y desaprender que tiene siempre el mundo del vino haya ahora también una situación sorprendente de esa tierra, de esas tinajas, que durante años aquí todo fue en tinajas muy grandes y que ahora se están haciendo y comercializando y se están llevando a muchos lugares del mundo, y esa tierra, esa arcilla, se ve que es la mejor que hay para hacer ánforas. He visto tinajas de aquí en muchos lugares distintos del mundo, y es probable que ese oficio de pocero, que fue de generación en generación, ahora queda solamente pues, Orozco y Padilla haciendo esas tinajas. Aquí veis algunas en Sanlúcar, pero también Josko Grafner, que es el gran elaborador del norte de Italia, del Friuli, que fue como uno de los que revolucionó en los años 90 la vuelta a la elaboración con ánforas. Aquí lo vemos como algo que hizo un cambio y que evidentemente pues, añade una textura más, un pincel más a lo que representan los matices que tienen los vinos que vienen de la uva. Depósitos de acero inoxidable que no son tan asépticos, que también tienen reacciones catalíticas. Alguien nos diría que tiene selenio y tienen otras cosas, los cementos que probablemente son de los más neutros y sorprendentemente neutros. Las maderas que sabemos que pueden dar pues, muchos aromas buenos y algunos no tan buenos, que pueden favorecer la oxidación, el agotamiento de un vino, o darles también vida, o darles fuerza, o darles esqueleto, o a veces también ablandar los vinos, ¿no? Es probable que algunas de las sensaciones que tienes cuando bebes vinos
de esta tierra y sobre todo de lo que representa La Mancha es que a veces envejecemos demasiado los vinos y quizás podemos disfrutarlos desde la frescura, ¿no? No hace falta a veces darle un matiz de madera cuando hay tanta fruta y se beben tan jóvenes, ¿no? Huevos de cemento, también fijaros como si fueran matrices maternas o como pieles de animales. Fijaros, esto llegó de España a Chile. Este es un chico que está en Chile haciendo, es la piel de buey convertida en lugar para hacer vino. Hay gente que está volviendo al acústico, que lo sepáis, que además no solo la tinaja, sino también en cubos de piedra de los monjes hospitalarios del siglo XII se están recuperando para hacer vino directamente al aire libre, con resultados maravillosos como el de Raúl Bobet en el Pallars Jussá, en el Pirineo Leridano, a 1000 metros de altura. Y las tinajas, estas concretamente son de Chile, pero los he visto en muchos lugares distintos. Y probablemente esta ánfora lo que da es esa parte más luminosa, caliente, creativa, dinámica, de expansión, de abrir mucho más los vinos y no darle las notas probablemente de madera, que es lo que normalmente estamos más acostumbrados por nuestro hábito cultural y porque es lo que hemos bebido en los últimos 30 años, solo 30 años, no hace tanto tampoco que tenemos esa revolución de la barrica bordelesa en nuestras bodegas, más allá de, evidentemente, de la historia clásica de los Riojas y el sistema que llegó, de hecho, de Francia con Jean Pinot. Tinajas son neutras, prioridad de la uva, transpiración, el vino fresco. En todo caso, el mundo de los vinos sin sulfitos es un mundo que no es fácil, que requiere mucha intuición, pero también, sobre todo, método, observación y limpieza. Ella es Elisabetta Foradori, ella es una de las que compra vino, tinajas en Villarrobledo, y me explicaba que se sentía muerta por dentro de utilizar tanta tecnología y tantos productos de síntesis en la elaboración y en el cultivo de las plantas y en la vinificación. Y de alguna manera intento mostraros desde aquí que hay otra manera de interpretar el vino, que es desde la sensación... ¿Se oye o no? Dentro il vino, e se un vino è così vivo, è pieno di vita, va nell'anima, perché non è materia solamente, ma è un'energia che passa attraverso el vino. la profondità. El vino es vida. El vino es vida. Cuando encuentras el alma, no le puedes añadir cosas. Ella se encontraba que hacía vino para buscar a su padre. Su padre falleció cuando ella tenía 10 años y siempre tenía un recuerdo de tocar la tierra y de vivir la tierra y de vivir el vino con su padre en la tierra. Fue a estudiar enología y probablemente aprendió. Y ahora ha necesitado desaprender para volver a la tierra. Y la arcilla de Villarrobledo le ha acercado a su sentimiento por su padre, sentimiento por la tierra, sentimiento por la vida y sentimiento por un vino vivo, que no esté aplacado, que no esté maquillado y que se muestre con su sinceridad, con sus imperfecciones, pero con su vida. Esto es algo que nos podríamos ir encontrando en otros lugares. Por ejemplo, en Sicilia también compran tinajas aquí y en este caso la familia Cos también tienen esas tinajas, pero que las tienen bajo tierra. Es algo para nosotros no habitual, pero que viene directamente de los ancestros y que probablemente salía de aquí. Aquí veis también las ánforas dormitan con vino desde hace 6.000 años en Georgia. Y aquí veréis en esta zona, probablemente el origen del vino está ligado a las tinajas y veréis cómo las ánforas durante 6.000 años han sido algo costumbrista y hoy en el mundo hay mucha gente que está planteando hacer esos vinos como hace 6.000 años, ¿no? El aprender y el desaprender, algo muy sorprendente. Cada una de las casas lo tiene guardado en su sótano y son vinos sin sulfitos, se guardan hasta la primavera donde se abre y cada vez que se hace una abertura de esas tinajas se hace una fiesta y veréis que los bailes están entre la jota y las sevillanas. No somos tan distintos. It's used for insulation in order to keep the temperature stable. Our qvevri, some of them date back to the mid-19th century. So not only is it an ancient process, but it's actually being made in a vessel that has been used for, over a century.
if we agree that I want to drink for your arrival here, I want to drink for our meeting today. Let's drink a toast to this region. All right. 6000 años antes era así. Y yo me planteo, entre la teoría y la vida y el vino, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento, ¿no? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Ese probablemente es un elemento importante para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo hacemos el vino, cómo hacemos el acercamiento al mundo del vino y probablemente qué tenemos que hacer para poder mejorar el vino y también plantear que más allá del recipiente, antes os he hablado de hormigón, de madera, de inoxidable, hay sabios chinos que nos explican, ¿no? Se labra el barro para hacer tinajas, más en su nada radica la utilidad de la vasija. Lo importante es lo que pongamos dentro, más que el recipiente, saber por qué lo hacemos y qué hay dentro. El ser es lo práctico y la nada es lo útil. Y ese diálogo con los muertos, esa necesidad de tomar conciencia de lo que nos repercute, de lo que a nosotros nos convierte en necesidad de tener inspiración, ¿no? En todo caso, probablemente en La Mancha, yo lo que observo desde fuera es que es verdad que hay un mercado hecho de granel, es verdad que hay un volumen grande que no se puede frenar, pero sí que es verdad que intento desde esta intención de hacer mirada obsesiva, mirada corta, mirada acústica, intentar incentivar a esa generación joven que está con sus familias en cooperativas, que puedan animarse a crear destellos de que esta tierra no solo puede dar un mar de vino, sino también algunas olas de felicidad, algún compromiso con la excelencia, una rigurosidad en el pequeño detalle para poder contar cuentos, para poder vestir estas imágenes que son las vuestras, de criterios que no solo sean honestos, de sobreesfuerzo, que también tengan que ver con aunar el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, que tengan que ver con quizás utilizar menos productos de síntesis y jugar con una situación mucho más arriesgada, sí, pero como decía Elisabetta Foradori en su vino hecho con tinajas de Villarrobledo, buscando su vida, buscando su verdad, buscando algo que represente a esa tierra, a la transmisión de valores que ha habido detrás. El vino es eso, bebida intelectual, transmisión de valor, el peso de la historia y labrar el futuro y crecer con un futuro mejor. Desde aquí, para vosotros, toda la suerte, deseo de mucho éxito y que disfrutéis mucho de vuestra tierra, de vuestros vinos. Gracias por escucharme. Mira, Villarrobledo.